Buenas días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando. En este momento nosotros, buenas tardes, John. ¿Cómo Buenas tardes, estamos? Camilo. Muy bien, excelente, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Aquí Ah, bueno, emocionados de grabar este nuevo capítulo. claro. Pero antes que nada, nos habíamos dicho que queríamos agradecer primero que todo a los que nos han escuchado, los que nos han estado siguiendo, tanto en Instagram como en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es muy importante para nosotros y queremos hacer una mención especial a las personas que nos escribieron en nuestro último capítulo en YouTube. Participaron comentando. Muchas gracias a Mario Flores 404, que es mi esposa, a Deiner Urrego 4695, que John y yo estamos de acuerdo en es un muy gran amigo. Es un amigo que nos dejó este país, que es Ujú. otro colombiano conocimos en este país y Sí, prácticamente también desde que llegamos lo conocemos. Muchas gracias por seguirnos. es como nuestro hermano. Exacto, es un hermano de otra madre. Y Ah, él lo sabe. Gracias también a Claudia Nivia W2J por el comentario. Mi madre linda. Y muchas gracias también a Patricia, que es mi tía, siempre nos está comentando en privado. Y a Scarlett, que es nuestra suegra. Entonces, muchas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias a los que nos están escuchando, nos apoyan con sus... em, ¿cómo se dice? Que no, sí, que que, nos apoyan emocionalmente o que comparten, sí, que nos exacto, están exacto. apoyando. Sí. Exacto, cada vez que escuchan el capítulo, que nos sigan en Instagram, muchísimas gracias. Y pues con esta introducción un poco larga, espero no los haya aburrido con tanto agradecimiento y Ah, eso, pero para nosotros es importante. Empezamos este capítulo. claro que sí, con un tema muy interesante. Queríamos hablar en este ya quinto capítulo, hablar de la educación, porque cuando uno migra, una de las primeras cosas que uno vive es la educación. Es uno de los primeros espacios sociales, podríamos decir, intensos en los que uno entra. La escuela, el colegio, la universidad, el CEGEP, como decimos acá, los cursos, el idioma. Y creo que para la mayoría, Ah, mismo si ya son adultos que ya terminaron la escuela, pues llegan aquí a aprender otro idioma, entonces también les toca ir otra vez a las aulas de educación y eso. Exactamente, eso es un gran tema a abordar. Y usted sabe, Camilo, no solamente en la educación, en las escuelas, universidad, no solamente se aprende la materia y las materias, sino que uno empieza es aprendiendo cómo funciona la cultura, cómo funciona el Sí. país, cómo se habla, cómo se participa, cómo se respeta el turno, cómo se cuestiona, cómo la relación con la autoridad, cómo se convive con los demás. Entonces realmente es un espacio, Donde uno de los aprendemos. primeros espacios sociales cuando uno migra, donde uno ya puede comenzar a entender cómo funciona la cultura en ese país. Sí, exactamente, eso es verdad, eso nos enseñan cuando empezamos. Sí, aquí hacen mucho eso y me imagino que en los diferentes países no solo enseñan la lengua, sino enseñan muchas cosas sobre el país, como para que uno vaya Ujú. aprendiendo Sí, sobre la cultura en general. porque justamente la educación es algo que está en todas partes, en la mayoría de los países del mundo, pero la educación no se vive Mm. igual en todos los países. Y es justamente eso, pues la esencia del episodio de hoy, queremos compartir y hablar sobre lo que fue la educación en nuestro país y compararlo con lo que es la educación llegando acá a Canadá. Las diferencias, los choques, lo bueno como también lo difícil y cómo esto nos transformó y cómo nos llevó también a ser los ciudadanos y las personas que somos hoy día. Sí. ¿Listo, Camilo? Claro que sí, John. Entonces comencemos inmediatamente hablando de nuestras experiencias sobre lo que fue o lo que era la educación en, bueno, en nuestro caso, pues Colombia para los dos. ¿Cómo, Camilo, era usted? ¿Qué es lo que usted más recuerda de la educación en Colombia antes de llegar por acá? Pues yo en Colombia estudié en diferentes escuelas porque cambiamos de ciudad, pero hubo una que fue donde más estudié y
Ah, no, para mí era chévere. Para mí allá en Colombia era muy chévere porque también en mi clase no éramos muchos. Ujú. Era un colegio privado. Entonces, creo que éramos como 6 niños y 6 niñas. Y pues era chévere porque casi que estaba con los que crecí desde pequeño. Ujú. Entonces, para mí era en Colombia, a mí me Sí. gustaba mucho, era una experiencia chévere. A veces me daba pereza las clases, pero yo sabía que me gustaba ya ir a jugar con mis amigos y todo. Y sí, y mismo puedo decir que hoy en día tengo algunos amigos con los que no nos hablamos seguido, Ujú. pero Que que guardaron contacto. exacto, Ah, como sí. que en Instagram nos seguimos así, yo he Mira visto un pues, poco sus vidas y interesante. eso. Y me acuerdo que pues hace unos pocos años cumplí 30 años, me hicieron un video como de felicitación y hubo Ajá. varios de mis amigos de Colombia que me hicieron un video y para mí fue como Ay, gratificante. sí. Y es más, tengo uno con el que nos escribimos de vez en cuando, sobre todo cuando Mm. cumplimos años, porque cumplimos años muy seguido. Bueno, pues le Él, mandamos saludos, Camilo, si nos está escuchando uno de esos amigos. sí, espero, saludos, ustedes saben quiénes son. Interesante, Gabriel. Yo Sí, personalmente, yo tenía, bueno, llegué aquí a los 8 años, estudié hasta tercer año de primaria. Tengo muy buenos recuerdos, yo también. La verdad era muy buen estudiante antes de llegar. Ahora explico por qué digo que era muy buen estudiante. Acá cambio un poco y bueno, hablaremos un poco de eso un poquito más tarde. exacto, yo Pero también guardé un poco como el sí. hacer las comparaciones, las guardo para Sí, después. eso exactamente. Pero no, yo también tengo muy buen recuerdo de irme a pies para la escuela. Siempre exactamente, y bueno, también no sé porque, bueno, quiero compartir, nosotros, pues también mi mamá siempre me decía de tener cuidado, que de no aceptar ningún dulce, de nada, de adultos. No sé por qué guardé eso, que me da un poco de miedo. Yo iba caminando solito a la escuela, Sí. estaba chiquito y me daba, pues tenía esa quietud de irme rápido a estudiar y de no aceptar ninguna invitación. Entonces no sé por qué, es algo un poquito negativo que recuerdo, que me marcó especialmente en Colombia, pero si no dentro de la escuela realmente son muy buenos recuerdos y era muy buen estudiante. Recuerdo que recibí diferentes premios en la escuela porque era muy ¿Usted, juicioso. usted hasta qué año fue que hizo en Colombia? Tercer año de primaria. De primaria. Ah, Sí, ok, sí, es que era exactamente. pequeño. Sí, Justamente ahorita mi hija está en tercer año de primaria. sí, ¿verdad? Yo hice hasta noveno. Sí. En bachillerato Ah, es tercero de bachillerato en Colombia. ay, ay, ay. Es que, Sí. espere, aquí son seis Ajá. años en Exacto, primaria. para los que de pronto no viven aquí en Canadá, que no Exacto. lo saben, el proceso Diferente, educativo es aquí, diferente. aquí son 6 años en Son primaria, 6 años 5 en secundaria. secundaria, En Colombia es lo contrario, son ajá, cinco cinco años de en primaria primaria y y seis seis, en exacto. bachillerato. Sí. Y para que sepan también, aquí en Quebec, eso es importante, en la provincia de Quebec, en Canadá, después de la secundaria o bachillerato, tenemos el CEGEP, que le llaman. El Como el CEGEP, college. como el college, que son alrededor de, si uno lo hace juiciosamente, son 2 años antes de ir a la universidad. 2 o 3 años 2 o dependiendo lo 3 que años, uno lo que uno decida haga. estudiar. Exactamente, ya después pasa a la universidad. Sí. Camilo, justamente me parece interesante para usted, tenía buenos recuerdos, ya era adolescente cuando terminó, bueno, cuando tuvo que venirse para acá, tenía una linda experiencia estudiando. Sí, en ¿Cómo general, fue sí. en general? ¿Cómo fue justamente de llegar acá? Un nuevo país, nueva cultura, nueva lengua, ya no conoce a nadie, son todos nuevos. ¿Cómo fue? Bueno. Hablemos de eso, de la experiencia, esos primeros días al llegar a Canadá. En este punto voy a hablarle bastante de lo que sentí cuando llegué acá, pero voy a hablarle también un poco de lo de Colombia, como para haciendo Ujú, la comparación un poco de lo que viví allá. ujú, Primero, para mí fue un poco difícil porque yo me acuerdo que a la escuela donde yo entré en esa época todavía no había francización. Aquí mm, le llaman francización por lo que es francés. Los nuevos inmigrantes que llegan a una escuela entran y ujú, entran a francización para enseñarles francés y eso. En ujú, la escuela donde yo fui no había, era como que iban a empezar. mm, Y yo entré me acuerdo, me entré a estudiar con otro colombiano, es un gran amigo mío que, bueno, lastimosamente ya no está aquí con nosotros, pero era muy buen amigo mío. Entré con una muchacha de
Serbia, creo que era, y 2 africanos. Mm, Y nosotros teníamos como mitad del día allá como en francización y la otra mitad váyase a clase normal. Váyase a... Si uno sin hablar francés, yo en ciencias naturales, en matemáticas. Bueno, aunque matemáticas era más pasable porque esos números uno me entendía, pero uy, no era muy duro. Y para mí fue duro porque en Colombia yo siempre, casi siempre estuve en colegio privado y aquí ujú, ese era colegio público. público. Además de que en Colombia, por lo general, uno está con las mismas personas, los mismos estudiantes todo el año y Ujú, es el profesor el que viene al salón de uno ujú, y se va, viene el otro profesor, se va, ujú, mientras que aquí es todo lo contrario, uno va a una, dependiendo la clase, es uno que tiene que estar cambiando ujú, y en cada clase le toca con estudiantes diferentes. Obviamente uno repite mucho con muchos estudiantes porque no es ujú, como que en cada clase uno cambia absolutamente a ujú, todos, pero sí es muy diferente porque o sea, no son exactamente los mismos estudiantes, además de que hay que cambiar de clase. ujú, Entonces, para mí eso fue como ese primero para mí fue muy ujú. duro Claro. en ese lado. ¿Usted sí tuvo francización? Sí, yo tuve algunos, era más como un, sí, exactamente, una mini francización donde había una profesora que estaba con, éramos tres, cuatro máximo, Ok. y nos daba, pero era más como una hora durante el día, una vez por semana o dos, donde nos enseñaba cosas en particular sobre el francés. Pero justamente yo tenía 8 años cuando llegué, entonces para mí la verdad recuerdo que me costó aprender el francés, pero siento que pasó rápido, Sí. realmente. Entonces fue rápido. Y justamente quiero compartir una anécdota que comparto cuando llegué. Primer día de escuela, Camilo. No sé si lo compartí en otro episodio. No, ahí me para si ya lo compartí. Este Creo primer que sí, día. pero hágale. Sí. Bueno, si no han escuchado otro episodio, va a ser la primera vez. No, llegué primer día de escuela y ah, sí, creo que ya lo compartí. Bueno, yo llegué y lo primero, en la primera pausa que tuvimos, el primer recreo, había un niño bueno, un estudiante que se cayó y yo lo primero que hice, pues fue reírme de él. Y no sé, yo acabé de llegar de Colombia y eso era totalmente aceptable en la escuela de reírse, de burlarse un poco de alguien que se cayó. No sé, en ningún momento ningún profesor me dijo que era incorrecto o algo así. Y acá yo lo hice. Y inmediatamente, primer día de escuela y ya la penitencia que había, pues era una palabra en el cuaderno, en la agenda que teníamos y los padres tenían que firmarlo. Entonces yo sí, a la edad de 8 años, primer día de escuela, entendí de una vez que las cosas no eran de la misma forma, que estaba Sí. realmente sí, en otro país, pero que también justamente las cosas eran diferentes, no solamente la lengua, el idioma, sino que también cambiaban la forma de hacer las cosas. ¿Usted Yo habían cosas así, Camilo? Cosas que usted no, entendió que ya no era Colombia, era realmente otro país y tenía que jus- aprender otras justamente formas de yo tengo hacer. tengo una pequeña anécdota de otra persona y tengo una mía, pero voy a Ajá, contar la otra que es más corta, la otra persona. ajá, Uno de nuestros grandes amigos, que es como nuestro hermano también, me contó de que él sí entró a francización en una escuela aquí y él entró con su hermano y que estaban en francización y en una de las primeras clases la profesora les estaba preguntando cuál era su comida preferida. ajá. Uno por lo general, uno dice, voy a ir digo lo más fácil porque ella les estaba preguntando en francés para que ya estaban aprendiendo, no era Ujú, en español. Y la mayoría de niños, bueno, jóvenes, que en esa época ya era secundaria, respondiendo todos como hamburguesa, pizza, pasta, lasaña. Cuando llegue le dice el hermano de mi amigo, oiga, ¿cómo se dice arroz con frijoles? Y ay, esa anécdota a mí me hace reír mucho, o sea, ahí se nota como un poco lo que nos toca vivir a los inmigrantes. Es muy chistoso. Y mi anécdota es Ah, que en Colombia yo rara vez falté a la escuela. De verdad, ajá. yo creo que ni me acuerdo de falta, tenía que estar muy enfermo. Mm, Pero aquí, como yo de verdad empecé a sentirme mal en los cursos, me da mucha pena. En esa época yo era muy mm, tímido, me intentaban hablar los estudiantes, el profesor, yo me ponía rojo, yo no entendía, yo solo sabía decir no, no comprendo, no comprendo en francés, era lo único que decía.
Entonces empecé a escaparme. Y en ese entonces habían varios amigos que hoy en día somos amigos, también estaban un poco igual. Y nos empezábamos a escapar. Todos íbamos a la escuela, íbamos a los cursos que nos gustaba y de repente en alguna pausa alguno decía que nos vamos a mi casa o qué y todos, bueno, sí, está bien, vamos, vamos. La cosa es que aquí cada vez que un niño falta a la clase Ujú. llaman O en la a la casa. casa para que los papás digan que sí, que estaba enfermo así. Ujú. Y había uno de nuestros amigos que él sí hablaba francés y que se escapaba con otros. Entonces lo que hacíamos es de que nos escapamos y él llamaba a la escuela pasándose por nuestro papá, decía el nombre de nosotros y así que sí, que estaba bien, que nos ausentábamos de la clase. Y así durante varios días, hasta que hubo un momento en el que llamaron a nuestros papás a la escuela. Creo que si no estoy mal, éramos como 5 que llamaron nuestros papás. Y nos empezaron a decir que estábamos faltando mucho a la escuela y todo. No, eso fue una vergüenza. Cuando empiezan conmigo, creo que yo era la primera vez que me escapaba. O sea, mis papás estaban enojadísimos. Yo creo que mis papás estaban como, o sea, se sintieron decepcionadísimos porque yo no Mm, era de ese mm. estilo. Y bueno, y fuimos a la reunión y todo. Y empiezan a decir cuánto tiempo había faltado cada uno. Y empiezan conmigo. Yo había faltado como 40 horas. Y todo, 40 horas. Uy, no. Y eso mi mamá y mi papá eso me miraban. Yo como con una vergüenza. Cuando van al siguiente, 80 horas. Y al siguiente, 100 horas. Al otro, 100. No, yo 40 horas ya no era nada en comparación de los otros. Pero sí, o sea, en ese momento uy, no, yo tenía una vergüenza. Pero al mismo tiempo es que Ay, era por el idioma. A mí me sí, costó aprender francés sí, y sí, yo sí, no me sí. hacía amigos de Claro. aquí, yo me hacía puros amigos Sí, latinos. sí, sí, Entonces eso fue sí, algo... No, yo sí. en la escuela tuve muchas Sí. vergüenzas, yo me acuerdo. Lo que hace falta es tiempo para contar todas esas Sí, anécdotas. exacto, Sí, tenemos muchas. pero no, exactamente. Y creo que eso habla de lo que es la adaptación cuando uno llega a otro país. No es lo mismo. Yo también tengo un testimonio un poco, no similar, pero bueno, lo que quiero decir es que yo también era muy buen estudiante en Colombia, de verdad. Ah, sí, de verdad, Era sí, muy no. buen estudiante. Y Y aquí, llegando acá, a mí también el inicio me costó mucho la adaptación y rápidamente, pues por querer integrarme pues buscaba absolutamente amigos y agarré malos amigos. ¿y eran Eh, amigos latinos o usted sí amigos no, de... pues sí tenía un amiguito latino, pero con él era bien, era bien, era más con otros amistades, no eran latinas, no de eran aquí? latinos exactamente, de acá, no, de otros países también, Diferentes países. exacto. Y rápidamente, realmente desafortunadamente tuve malas influencias, malas amistades en mi camino finalizando un poco la primaria, inicio de la secundaria, tuve un recorrido un poco, vamos a decir que me salí del camino por malas influencias, por curiosidad de querer probar ciertas cosas. Y yo me describo como uno de los peores estudiantes que tuvo la escuela Dufar. Usted también estudia ahí. El Sí, Faro, la traducción del Faro. del Los dos, Faro. exacto, Escuela del estuvimos ahí Faro. los dos. Yo estaba en un programa semi privado que se llama Programa Internacional y fue uno de los peores. Realmente tuve muy malas notas, estuve mal durante ese tiempo, los 2 primeros años de la secundaria. Y, y fue en un momento, y eso, una de las motivaciones, algo que a mí me motivó, Sí, nunca olvido a ponerme pilas, así decimos, a ponerme pilas fueron varias cosas, pero nunca olvidaré que algo que me motivó y que me inspiró fue de recordar y de pensar que yo estaba acá, por qué yo estaba acá. sí, Recordar que mi padre había sido asesinado y que la oportunidad que la vida, que Dios me había me dado dio. de estar en otro país. Y a mí eso me motivó, aparte también No, de man. el círculo social iba cambiando, los profesores también eran muy atentos, pero eso fue algo que siempre me motivó y todavía hoy eso me inspira y me motiva a salir adelante. Qué Entonces eso fue bonito. algo que me motivó a ponerme pilas y bueno, terminó esa historia y es que yo comencé como uno de los peores realmente. Y La verdad, terminó como una...
Y terminé con los mejores premios que podía tener en la escuela. Dentro de eso, una medalla de lieutenant gouverneur, perdón, no sé cómo traducirlo al español. Y Del justamente, lugarteniente del gobernador. gracias. Y al final, justamente cuando terminé la secundaria, salió en la En el tribuna, periódico. en La el Tribuna periódico. es el periódico más popular de aquí, de Sí, Sherbrooke. exacto. Y estaba ahí en la hoja principal, en la primera hoja, ahí estaba Sí, mi foto junto a otra persona que me ayudó mucho. Entonces terminé como un estudiante ejemplar finalmente. Y empezó mal y terminó bien. exactamente. Eso es una historia muy bonita porque no quiere decir que como empezamos las cosas, así las vamos a Ajá, terminar. sí. Y yo creo que ahorita que lo pienso y dentro del contexto de este episodio, creo que es importante de verdad acompañar a la gente cuando uno llega, no es fácil. Yo iba muy bien, tenía muy buen camino, pero toda esta adaptación de uno no tener esos puntos de, ¿cómo decir? Esos, pues, point de repair. Solo tengo eso es lo que nos pasa aprendiendo otro idioma que ya se Sí, nos no, olvida cómo traducirlo en español, pero de no tener esos puntos de ay, sí. Sí, esos puntos de referencia, creo que esa es la palabra que buscaba, esos puntos de referencia sí, y por eso creo que es importante poder, si ustedes conocen a alguien o mismo nosotros, ahorita pienso en eso, si hay alguien que conocemos que está llegando apenas, creo que es importante poder darle un consejo, acompañarlo, estar sí. ahí para estar con ellos porque no es fácil. Exacto, simplemente no es fácil. Sí, yo he conocido personas y siempre les digo que estoy abierto a Ujú, cualquier cosa porque entiendo un poco, no es fácil. O ujú. sea, no es solo la escuela, son muchas cosas que uno tiene Ajá. que aprender. Y digamos, yo entiendo más porque, como le digo, yo era muy tímido. Al principio Ujú, yo era re tímido. Entonces... Y pues sí, aquí las escuelas, eso sí, son un poco como las pintan en las películas. ujú. Que uno va al casillero, Sí, hay muchos sí, niños, están los populares de sí, fútbol americano. sí. Ve aquí fútbol americano, o hockey o varios Ajá. deportes. Y sí, no, es una vida muy diferente a la que yo estaba Sí, acostumbrado en Colombia. sí, sí, sí. Y no, y justamente rápidamente creo que es importante, usted lo dijo ahora rato, es que y también todo mi respeto a los padres, a Sí, estas personas que tienen una carrera, que ya vivieron toda la educación y tener que llegar a otro país, aprender. otro idioma y tener que recomenzar ese proceso, Sí, realmente es admirable. sí, no, yo, por ejemplo, yo admiro mucho a mis papás por eso. Yo Claro. admiro mucho a nuestros papás porque Ujú. no es fácil uno llegar como adulto. Si a nosotros nos hizo difícil Sí. y siendo niños que uno de niño aprende más fácil, Ujú. ellos de adultos dejando todo y tener que Mm. aprender otra vez otra lengua y eso no es fácil, no es Sí, fácil. Pero exacto. sí, nuestra admiración para Nuestra todos admiración. aquellos. Camilo, una pregunta, ya estamos terminando, pero Camilo, una pregunta, si usted pudiera devolver el tiempo, ¿qué materia que no hay en la escuela tradicional le hubiera gustado tener? ¿Mm? Joan, la verdad eso es algo que yo siempre hablo y hablo y hablo con mi esposa. Porque ahorita también nuestros hijos están en la escuela. Mi hijo está empezando, mi hija ya está en tercero de primaria. Y algo que a mí me hubiera encantado y que me encantara que también me enseñaran desde ahora o cuando se pueda. Hay dos materias esenciales que a mí me encantaría. Ujú, Inteligencia emocional. ujú, Hoy en día creo que es importante ujú, la depresión. Hay muchas personas con depresión, ansiedad. Hay personas cercanas a mí que sufren o ujú, han sufrido y sé que no es fácil. Sé que es algo muy complicado y creo que es algo muy bueno que nos enseñaran la inteligencia emocional. claro. Y otra materia que para mí debe ser esencial es finanzas, que nos Finanzas. enseñen las finanzas. Finanzas personales. Sí, Sí. exacto, exacto. O sea, porque digamos, hoy en día sabemos que hay deudas que no son malas, Ujú, pero hay deudas que sí, y la mayoría de gente caemos en deudas que son malas. ujú. O simplemente una carta de crédito. Uno, Exacto, cómo funciona una carta de crédito. exacto. Digamos, tener una carta de crédito no es malo, sino es como uno Ujú, la usa. ajá, Y no nos enseñan eso en la escuela. Uno lo ujú, aprende un poco a las patadas con la ujú, vida cuando tuvo su primera carta de ujú, crédito y la copó hasta el límite y es ahí donde uno se da cuenta de,
o no, ¿qué hice? No Sí, necesitaba. sí, sí, sí. Y sí, eso para mí, esas dos materias serían para mí Sí, esenciales, sí. la inteligencia emocional y Y las las finanzas. finanzas. ¿Y usted, John? No, la verdad estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que son dos materias fundamentales. Y si estoy bien, me parece que en este momento ya hay proceso aquí en Quebec para enseñar las finanzas personales. Algunas escuelas me parece que ya lo Sí, tienen, ya, oh, que qué enseñan las bueno, finanzas personales. Entonces me parece muy bueno. qué Pero lo que me importante es. gustaría hacer es preguntarle al público, a ustedes, qué materia que no se da en la escuela tradicional les hubiese gustado tener o les gustaría que sus hijos tengan en la escuela. Si es una de estas, coméntenlo. Si hay otra Otra, materia que ustedes creen que es importante, coméntenlo también. Ahí nos lo dejan por favor en los comentarios. Entonces, bueno, con esta pregunta y creo que ya hemos ¿sí? hecho la vuelta un poco de todos los puntos que Ya queríamos no. abordar. Si hay otros puntos que ustedes creen que nos hizo falta, por favor, no les dé pena en compartirlo en los comentarios. Si ustedes tienen también ideas de episodios, de De temas que temas, podríamos hablar en este podcast, por favor, díganos, exacto, estamos díganos, abiertos a eso. exactamente, totalmente abiertos. Entonces, Camilo, yo lo dejaría a usted finalizar y concluir este episodio. Sí, pues John, crecimos en pupitres diferentes, Ujú, bajo sistemas distintos, el de claro. aquí y el de allá, Ujú, pero hoy compartimos las mismas ganas de seguir aprendiendo ujú, y de contar historias, que es lo que estamos haciendo. Quizás la lección más grande que nos dejó la escuela no está en los libros, sino en la curiosidad que nos trajo hasta aquí. ujú. Y pues por eso quiero como terminar con esta última frase, que al final del día nos damos cuenta de que la verdadera escuela no terminó cuando nos dieron el diploma. La vida entre dos mundos nos sigue poniendo exámenes todos los días. Aprender un idioma, entender una cultura nueva o simplemente aprender a ser nosotros mismos en un lugar diferente. Lo importante no es cuánto sabíamos en el salón, sino qué tan dispuestos estamos a seguir siendo alumnos de la vida. Y tú, quiero terminar con esta pregunta, tú que nos escuchas, ¿qué es lo que más extrañas de tus días de escuela? Cuéntanos en un comentario o por DM en 2 pasaportes, un micrófono. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao, chao. Chao.